Ya, entonces la primera clase va a ser actualización del autismo. Ya vamos a dar nociones generales, sintomatológicas, etcétera. Y primero decir que adhiero a los principios de Médicos Sin Marca, una ONG, digamos, que lucha por que la prescripción de medicamentos sea libre de la influencia de los laboratorios. Y yéndonos ya a la condición del espectro del autismo, esta es una condición que se presenta desde el inicio del desarrollo, desde que el niño nace. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, tiene que madurar el cerebro para que pueda entonces el niño presentar la sintomatología, ¿ya? Y de menos a más, porque pueden ser síntomas muy leves. Si acá hay quizás 40 personas, una de ellas pudiera tener condición del espectro del autismo. Y demás hacia los casos que son muy severos, ¿ya? Por ejemplo, personas que son no verbales, que quizás tengan muchas dificultades sensoriales, muchas dificultades intelectuales, comorbilidades graves. Y lo importante para hablar de trastorno del espectro del autismo es que las personas tienen que tener dificultades en dos áreas. Deficiencia en la comunicación y la interacción social en diversos contextos. Eso, por ejemplo, hay que hacer el diagnóstico diferencial con mutismo selectivo, que puede que el niño solamente no hable en el colegio, pero sí hable en la casa o sí habla con sus amigos, ¿ok? Y lo más importante es que además tiene que tener patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades. Porque una de las grandes dificultades que se ha presentado ahora con el boom, digamos, de los evaluados multidisciplinarios, de muchas profesionales que hacen un curso, que pagan 600, 700 mil pesos, que quizás no tengan ninguna experiencia en atención de pacientes con autismo, y quedan, entre comillas, solo por pagar, acreditados en la realización de test, por ejemplo, de A2 o de ADR. Y muchas veces nos han llegado pacientes que sin uno mandarlo a un evaluado multidisciplinario, porque uno no tiene la sospecha, ¿ya? Por distintas razones, los papás se las han hecho y nos llegan con una puntuación, por ejemplo, sobre 11 es TEA. Voy a poner un ejemplo. Y lo que uno ve es que esos 11 puntos están dados solamente por dificultades de interacción social, iniciación de la interacción, les dificulta el tema de la comprensión de los chistes, las ironías, la literalidad, etcétera, pero no tienen ninguna obsesión, no tienen rituales, no tienen idea fija, le falta toda la segunda parte y esa puntuación está dada solamente por las dificultades de la sociabilización, y eso es otra condición, que el trastorno de la comunicación social, que es otra condición dentro del manual de diagnóstico del DSM-5. De tal manera que también en esto había una tendencia a un sobrediagnóstico también, dado fundamentalmente por no ver la globalidad y recordar que lo que pide el DSM-5, y recordar también que el diagnóstico es un diagnóstico clínico, que no es un diagnóstico dado por un test. Y que lamentablemente muchas veces en el sistema público de salud, por los tiempos, llega un paciente, a un colega, a una colega, a mí mismo pudiera ser, y se ve el informe. Y el informe total dice, conclusión, A2 sobre tal puntaje, autismo. Y eso no puede ser. Es decir, uno tiene que convencerse del diagnóstico y tiene que preguntar por la historia. Porque no siempre las personas que hacen esos test tienen experiencia en autismo. Y estos test son muy subjetivos. Y cuando uno se capacita en estos test y se da cuenta que ante un mismo niño, unos decían que tiene 2 puntos, es decir, que está muy grave, y otros dicen que tiene 0 puntos. Y esa diferencia entre 0 y 2 puntos te hace el diagnóstico de TEA o no TEA. Y es súper, hiper subjetivo. Por lo tanto, no necesita, y también nos pasa mucho que de los colegios nos dicen tiene que repetirse el test de A2. Primero, el test de A2 no es necesario para el diagnóstico, en primer lugar. El diagnóstico es clínico, basado en que tenga o no lo que vamos a ver más adelante. ¿Okay? En algunos casos, cuando uno tiene dudas, puede pedir la evaluación, y cuando la pedimos, por lo menos en el hospital, pedimos
que sea filmado el test, porque es lo mismo que si yo tengo una radiografía de tórax y en ese momento el radiólogo estaba con fiebre, por ejemplo, y el radiólogo dice, yo veo que este niño aquí tiene un tumor en el pulmón, o un tumor en el cerebro, en un escáner. Yo necesito verlo, porque si no me convence eso, necesito verlo y decir, ¿sabes qué? No veo nada, no veo tumor, no veo en ninguna parte está esto, porque los seres humanos se pueden equivocar también. Y por eso, tal como en el electroencefalograma se manda, uno puede pedir el trazado del electro, en la radiografía y el escáner puede pedir las placas para uno convencerse de lo que le dijeron que está viendo, también en el test de A2, por ejemplo, debería ser filmado para uno convencerse de lo que me dicen. No disfrutó o no inició interacción social durante el test. Y uno ve que sí está iniciando. Porque, como digo, es tan delicado, es un diagnóstico que es permanente. No es hablar de un retraso del lenguaje, que es transitorio, o un déficit atencional, que es transitorio. El diagnóstico de autismo es un diagnóstico permanente que da derechos sociales. De tal manera que no es banal decir, por una puntuación, que tiene autismo. ¿Okay? Y esto entonces es lo importante. Y la otra cosa importante es que estos síntomas, estas dificultades sociales, estas obsesiones, las ideas fijas, la inflexibilidad, tienen que causar deterioro clínicamente significativo en lo social, educacional y laboral. Porque si no, estamos hablando de una condición del espectro del autismo, una forma distinta de ser. Y hay pacientes, por ejemplo, niños que están en colegio, que son súper inclusivos, que tienen compañeros tutores, que han recibido una estimulación temprana, que ha bajado sus inflexibilidades y que realmente son neurodiversos. Nada más que eso. No sufren por su condición. No la pasan mal, no tienen bajas notas porque tienen adecuación curricular, tienen una sociabilidad para ellos muy buena, tienen amigos tutores. Por lo tanto, ese mismo niño va a tener una condición del espectro del autismo, pero no un trastorno, porque él en lo social, en lo emocional, en su autoestima y en lo educacional va a estar bien. Y por eso depende de la sociedad de que ese niño no la pase mal. Ayer estaba conversando de un paciente mío que no veo hace mucho tiempo del hospital, y por el mundo es un pañuelo, usted sabe, nos conocemos entre todos. Y ahora está inescolar, lleva 2 años inescolar. 2 años inescolar, porque no puede salir de su casa, no puede, le viene la crisis de pánico poniendo los pies afuera. Entonces, ese es un niño que tenemos que ayudarlo, no puede estar inescolar. Y si uno ve cuántos niños inescolares hay, muchos de esos niños tienen autismo. Eso es un fracaso nuestro de la sociedad, del sistema de salud y de educación y social. Los niños inescolares con autismo son nuestro fracaso. Es un signo, así como un signo social el embarazo adolescente. El niño inescolar con autismo es un signo de nuestro fracaso. Y la otra forma también que hablamos de autismo es, por ejemplo, lo que le llamamos el fenotipo ampliado de autismo. Fenotipo ampliado de autismo que quizá más todavía de los que estamos acá pudiéramos tener, que son ciertos rasgos, obsesiones, ideas fijas. Siempre cuento esto porque me sigue gustando la misma taza verde con el que tomo el té. Una tacita está bien astillada, se ha quebrado, pero la pego porque es mi tacita. Y si no tomo en esa taza, me crea un poquito de conflicto. Tengo mi propio puesto en la mesa. Si alguien me quita ese puesto, le digo, ¿sabes qué? Que ese es mi puesto, aquí nos sentamos todos, ya. Obsesiones con el autismo, ¡guau! No pasa un día que no piense en el autismo. Me faltan muchas otras cosas también, pero pudiera otra persona tener, no tantas como esta, como obsesiones, pero ser inflexible, rígido, que si yo te dije que nos íbamos a juntar a las 11 y nos estamos partiendo a las 11:00, me incomoda, es decir, dijimos que iba a ser a las 11, y eso le llamamos que tiene algunas características que son literales, que son demasiado como, entre comillas, alemanes para sus cosas. Y eso le llamamos fenotipo ampliado del autismo, que tiene algunas características, pero no cumple con los criterios del DSM-5, suficientes como para hablar ni de una condición y menos de un trastorno. Y muchos papás se identifican ellos como
son papás que trabajan, que tienen pareja, que tienen hijos, que son nuestros pacientes, pero dicen, yo tengo mucho de lo de mi hijo. Y eso le llamamos fenotipo ampliado del TEA, que es como una graduación, por decirlo de alguna manera. Vamos a saltar un poco la historia. Y ayer también, y estos últimos días, conversaba de alguien que me hablaba que una educadora que le habían corregido a sus alumnas porque ella hablaba de Asperger, ¿ya? Y le habían dicho que eso ya estaba pasado de moda, que no existía, etc. Y reflexionando sobre este tema, hay ciertas cosas que son como culturales y que cuesta mucho decir ya no existen, no son, no hay. Seguimos, y además que nos sirven también hablar de Asperger, aunque científicamente se han puesto de acuerdo en el manual de clasificación de trastornos neuropsiquiátricos, de meter el Asperger dentro del gran abanico del trastorno del espectro del autismo, pero nos sirve muchas veces cuando tenemos que explicarle a un joven, a un niño que tiene esta condición neurodiversa. Y cuando uno habla de Asperger a un joven que le dice de su diagnóstico, sabemos que él se va a ir a buscar a internet, porque así somos todos. Y aunque uno le diga no busque en internet, decirle no busque como incitarlo más a buscar. Y si él busca Asperger, va a encontrar grupos de jóvenes, ¿ya? Que se reúnen, que conversan, que tienen foros, etc. Y después quizás la segunda etapa es explicarle que esto del Asperger forma parte del gran espectro del autismo, ¿okay? Pero creo yo en la experiencia de los años de que sabemos que a los niños y jóvenes con condición de autismo hay que decirles de su condición más temprano que tarde. Más temprano que tarde, ¿por qué? Porque ellos empiezan a decir, ¿por qué tengo que ir al neurólogo? ¿Qué problema tengo si no tengo malas notas? ¿Por qué tengo que por qué me hacen todas estas evaluaciones? ¿Qué malo tengo? Y como todas las personas que si les sale un porotito acá ya piensan en el cáncer, en la peor de las cosas, y puede ser, voy a hacer un paréntesis, por eso no hay que pedir exámenes de más, ¿eh? Ustedes saben que tenemos mucho en el cerebro, les llaman quistes aracnoidales, que son quistes benignos, que no pasa nada. Pero anda tú a que te un escáner de cerebro por una cefalea atencional y te sale el quiste aracnoidal. Hasta que no vea al médico ya se pasó todos los rollos del mundo. Y quizás el médico le dice no te preocupes, un quiste benigno, igual va a seguir con que ya no me puedo mover mucho porque tengo un quiste en el cerebro. Por eso hay que pedir los exámenes cuando uno crea que sean realmente necesarios. Pero, digamos, el tema esto de que los niños tengan que ir a controles médicos, puede que ellos se pasen mucho rollo de que estoy loco, qué malo tengo en el cerebro, que tengo que ir al neurólogo, a la neuróloga o al psiquiatra. Y por eso cuando se hace el diagnóstico hay que decírselo a los niños, pero por supuesto hay que preguntarle a los papás si creen que es el momento de decirle, esto es como el sexo, es decir, cuando el niño pregunta, ¿cómo se hacen las guaguas? No hay que decir, en un año más, cuando esté un poquito más maduro, te voy a contar. No, hay que decirle ahí mismo, las guaguitas se hacen de esta y tal manera. Me pongo roja, no digo nada. Y lo mismo con el autismo. Si el niño pregunta, ¿por qué tengo que ir al neurólogo? ¿Qué ese test que me hicieron, qué salió? Entonces, hay que preguntarle a los papás, quisiera que yo le dijera, como médico, por ejemplo, que la condición que tiene su hijo como psicóloga, etcétera, enfermera, o preferiría usted conversarlo en la casa, ver una serie atípica, ver otra serie. A través de las series muchas veces uno puede sacar la conversación y a veces los papás no prefieren que nosotros se lo digamos. Y yo te diría que la gran mayoría de las veces cuando se lo decimos a los jóvenes y se lo decimos con este sentido positivo del... voy a buscar el teléfono. Con este sentido positivo de la condición de que tienen dificultades quizás en entender los chistes, las ironías, tienen dificultades en que sienten todo muy fuerte, en que les molestan los olores, pero tienen grandes habilidades en otras áreas, como lo vamos a ver más adelante. Y yo, en un congreso que estuvimos ahora, una chica autista hace estos dibujos de orgullo autista.
¿ya? Entonces, yo le muestro a los niños el celular y digo, mira, le digo yo, esto es un tema de orgullo. Y porque también nos llegan muchos niños que los molestan cuando ya hacen su diagnóstico y los compañeros se han enterado, le dicen los loquitos, el raro. Entonces tú le tienes que decir, a mucha honra tengo esta condición que ha ayudado al mundo a ser mejor. Hay que decirle, entonces en ese sentido, volviendo atrás, que cuando uno parte con diciéndole al joven, al niño, tú tienes esta condición, orgullo de la condición, quizás va a hablar de Asperger, aunque entre comillas científicamente es un término que sabemos que todavía, que ya es del 2000 y está metido dentro de los que es el TEA, y después en las siguientes conversaciones le contamos que esta es una condición que está metida dentro de un gran saco del trastorno del espectro del autismo. ¿Okay? Pero como para introducirse en el tema. Y así tenemos entonces que el 2014 todo trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo, TGD, eso sí que está out, no, eso sí que está muy out. TGD, trastorno del Asperger, todo eso se metió dentro de el TEA, trastorno del espectro del autismo. Y el síndrome de Rett se sacó como una condición totalmente distinta, porque es una condición genética distinta. Vamos a ver unos videos después de la tarde, y no sigue el mismo patrón de la condición del espectro del autismo. Y este es el DSM-5, que está en todas partes, entonces nos dice que para hablar de condición del autismo debe haber deficiencia en la comunicación y la interacción social en los diversos contextos. Por ejemplo, acercamiento social anormal, fracaso en la conversación en ambos sentidos, disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, fracaso en iniciar o responder interacciones sociales. Los acercamientos inadecuados son que nosotros tenemos la distancia, se dice que la distancia social es como la distancia hasta que yo te toco, ¿ya? Ese es como el distanciamiento social más o menos adecuado, innato. Y hay niños que se acercan acá, o se acercan mucho, y ahí uno, cuando veamos el tema de estimulación temprana, tenemos que ver que hay niños que necesitan que estemos un poquito más alejados, ¿ya? La conversación normal en ambos sentidos es que llegamos acá y yo tengo que, me pregunta el paciente, tía, ¿y qué iPhone tienes tú? Un iPhone 4, digo, oye tía, qué malo el iPhone 4, yo tengo un iPhone 6, porque así son nuestros pacientes. Tengo un iPhone 6, entonces, ¿y cómo te ha ido en el colegio? Porque los iPhone 6 son mucho mejores que los iPhone, porque tienen la cámara, pero, ¿y en el colegio? ¿Cómo hemos estado? ¿Tu profesora cómo se llama? Y sigue, entonces, no hay una conversación recíproca, no hay un ida y vuelta, y de pensar que el otro quiere conversarme otra cosa, ¿ya? Sino que se quedan más bien pegados en sus propios intereses. Y el inicio o responder a interacciones sociales, el inicio de la interacción social, el responder, por ejemplo, a la interacción social es cuando yo en la etapa de juego le tiro una pelota. Y espero que él me tire o ella me tire la pelota a mí de vuelta. Es una respuesta a la iniciación social que yo inicié. Yo inicio, le tiro la pelota. Y yo espero que me la tire a mí de vuelta, pero que no la tire para atrás o que para el lado donde no hay ninguna otra persona. Y el inicio de la interacción social es cuando yo estoy así sin hacer nada y él o ella me tira a mí la pelota. Él o ella está iniciando la interacción social. ¿Ok? Deficiencia en las conductas comunicativas no verbales, utilizar la interacción social. Entonces, comunicación verbal y no verbal poco integrada. En el fondo, que estoy diciendo, estoy súper contenta con una cara triste, no integra entonces la gestualidad con las palabras. El tema del contacto visual también, que vamos a ver más adelante. Ya cuando los niños son más grandes y ya su cerebro ha madurado, el contacto visual les es doloroso. Los niños, y ahí esa aceptación también de la diversidad. En el fondo, cuando yo estoy conversando con alguien, si ella estuviera acá con lentes oscuros, yo estoy conversando con ella de lentes oscuros, ¿ya? Me molesta a mí que esté con lentes oscuros, a mí me gusta mirar ojo a ojo. Y al revés le pasa a los niños con autismo. A ellos les duele, les molesta, les incomoda mirar a los ojos y por eso prefieren mirar el mentón, las orejas, los hombros, ¿ya? El contacto visual es una de las primeras estrategias de intervención que tenemos temprana, porque es el inicio de la comunicación, de interesarme en el otro, de interesarme en el otro ser humano, como un ser humano, parte de este mundo, de las relaciones del mundo.
déficit en el desarrollo y mantenimiento y comprensión de relaciones, por ejemplo, para dificultades para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales, para compartir el juego imaginativo, para ser amigos, ausencia de interés por las otras personas. Y también, ¿por qué poco interés por las otras personas? Porque las otras personas son para los niños con autismo, joven, adulto, son muy impredecibles. Estos gestos que nosotros hacemos no saben cómo interpretarlo, no saben qué le están queriendo decir. Por lo tanto, es el mundo de las personas es un mundo que no puedo descifrar, porque no nací con esa capacidad de descifrar. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Por lo tanto, es muy estresante el mundo de las personas. A diferencia del mundo concreto del computador, que yo sé que si aprieto esta tecla va a salir esto, si aprieto la otra tecla va a salir lo otro. Las dificultades para ajustar el comportamiento a lo social, por ejemplo, y la generalización también, como vamos a ver más adelante, tenemos pacientes que se tiran peo, que se sacan moco, y si tú le dices, no te puedes tirar un peo acá en el box porque está muy hediondo, a mí no me gusta, pero a mí sí me gustan, pueden decir. ¿A usted le gustan sus olores? De repente que a uno no gustan nuestros olores, puede ser. Y ellos dicen, a mí me gustan el olor de él, de un peo, por ejemplo, pero hay que decirle que eso al resto de la gente no le gusta. Por lo tanto, tienen que aprender. Y un pacientito nuestro, la psicóloga entra a la sala de espera y estaba el olor fuerte, estaba su paciente, el único que había ahí esperando, por lo tanto lo atribuye que era él y le dice, pero te tiraste un peo de nuevo, te dije que no había que tirarse un peo. Entonces, pero tía, tú me dijiste que no me tenía que tirar un peo acá, que es la generalización de la conducta. Porque el tema concreto es ese, aquí, en este box, pero afuera es otra circunstancia. Entonces, uno tiene que saber eso para cuando enseña, por ejemplo, hábitos y enseña habilidades sociales. Y en los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades, por ejemplo, tenemos las estereotipias, andar en punta de pie, aleteo, balanceo, por ejemplo. Este tema de alinear los juguetes, ¿ya? Porque uno puede preguntar, ¿y a qué le gusta jugar? A los autitos. Siempre uno tiene que preguntar cómo juega. ¿Y cómo juegan los autitos? No, los clasifica, los pone en orden, de mayor a menor, por color, etc. Y si usted le desordena eso, no, se da cuenta al tiro. Se da cuenta que después del rojo venía el verde y usted se lo cambió. Los cambios de lugar de los objetos, como decía también, puede que sea un poco que sea desordenado, pero lo tiene con este tema de la visualidad y la memoria fotográfica, sabe dónde estaban sus cuadernos, sus calcetines, sus lápices, etc. La ecolalia, que es repetir las últimas frases, pueden tener ecolalias que son diferidas, es decir, de repente repetir cosas de la televisión también. Y frases especiales, como decirle digamos, al vapor, lluvia de agua, términos especiales para referirse a ciertas cosas. Esto es lo que tiene que estar presente, aparte de todo lo otro que vimos para hablar de autismo, ¿ya? Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad en las rutinas, patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Por ejemplo, angustia ante pequeños cambios. El jarro, la mamadera, el chupete, el tuto, por ejemplo. El camino que toma para la casa, la profesora que cambió, el puesto que le cambiaron. Dificultades con las transiciones, cuando se tiene que terminar algo. Y por eso tenemos que siempre, es muy agotador ser papá de un niño con autismo, porque siempre hay que estar pensando en todo. Y esos son los altos índices de estrés que tienen. Y nos pasa mucho, por ejemplo, que está el niño con el celular y lo tira. Vamos donde la doctora, pataleta, entró llorando a la consulta. Porque las transiciones, primero, que tienen que ser todas anticipadas. El niño los cambios bruscos no los entiende y además tiene que visualmente anticipada. Cuando va, por ejemplo, niños que quizás ya han estado hospitalizados y van al poli nuestro, entran al hospital y ya saben cómo es el hospital y entran llorando porque estuvieron hospitalizados por un síndrome obstructivo o fueron al consultorio y le pusieron vacuna. Entran llorando. De tal manera que lo que uno tiene que hacer, tiene que decirle, tómeme una foto a mí, tome una foto al box y cuando venga acá, aparte de mostrarle el bus, la primera foto de la entrada al hospital, al poli,
la foto mía y la foto de los juguetes que tengo, que se va a entretener ahí, pero hay que anticiparle todas las cosas, porque si deja de llorar y le quito más encima el celular, no voy a tener yo la oportunidad como médico de poder interaccionar con el niño y darme cuenta cómo está, porque va a estar llorando todo el rato. ¿Ok? Por eso entonces las transiciones tienen que ser anticipadas, tienen que ser además, por ejemplo, si uno le dice a un niño con autismo, el domingo vamos a ir a Fantasilandia y el domingo están barricadas en la ruta 68, para poner en contexto algo nuevo a las anteriores. Y no podemos ir, porque no podemos, pero dice, tú me dijiste que íbamos a ir a Fantasilandia y vamos a ir a Fantasilandia, y está todo el día, digamos, idea fija, obsesivo. Entonces, hay que dar además más de una alternativa. Vamos a ir a Fantasilandia, pero si no se puede y está lloviendo y cualquier cosa pasa, vamos a ver una película en la casa, por ejemplo. Los pensamientos rígidos y los rituales de saludo, que muchas veces muchos niños tienen que decir las cosas de la misma manera, y la rigidez y la inflexibilidad, y que las cosas tienen que ser así, ¿ya? Es una característica que tiene que estar presente. También intereses restrictivos, fuerte vínculo o elevada preocupación hacia objetos inusuales, por ejemplo, preocupado de los relojes. Un paciente mío que es preocupado del reloj y siempre que viene me dice, tía, ya está tu reloj, le falta batería, se fija en el reloj del poli, y ese es su tema, los relojes, y sabe de relojes, sabe mucho de relojes. Porque también tenemos que a veces los papás nos dicen, está muy obsesivo con los videojuegos, hay que sacar los videojuegos. Porque los videojuegos en cualquier niño neurotípico con déficit atencional genera adicción, porque es el sentido del videojuego, por lo tanto, más aún con nuestros pacientes, con autismo más aún. Pero hay que, los intereses circunscritos y perseverantes, hay que dejar entonces el tema de los videojuegos y, por ejemplo, puede ser intereses circunscritos a la astronomía, a los planetas, al cambio climático, por ejemplo. Porque tenemos intereses de temas, intereses de objetos, de juntar tapitas, de juntar, etcétera. Esto también tiene que estar. Y el tema de hiper o hiporreactividad de los estímulos sensoriales, aparente indiferencia al dolor y a la temperatura, son niños que, por ejemplo, se golpean y no les duele, y ese es un gran problema para nosotros, desde el punto de vista de salud, porque pueden tener un absceso dental y pierden la dentadura, porque hasta que botan el diente no les duele. Es el tema, no les duele. Pero sí les molesta el perro que está ladrando a 4 cuadras. Entonces, en el tema de salud es súper delicado. El tema de la temperatura, niños que hace mucho calor y están súper arropados. Respuesta adversa a sonidos y a texturas también, o a veces no solo adversas, sino que también le gusta tocar las esquinas, por ejemplo. También tienen un tema sensorial de mirar como de lado las cosas, ¿ah? En ángulo. Eso de mirar en ángulo les da como un cierto placer. Oler o tocar excesivamente las cosas, y la fascinación visual con las luces o los movimientos. Se pueden quedar pegados en un ventilador, por ejemplo, o pegados con luces que giran. Y los síntomas, dice, esto es DSM-5, entonces tienen que manifestarse en el periodo de desarrollo temprano, no obstante pueden no revelarse totalmente hasta que las demandas sociales sobrepasen las limitadas capacidades. Y ahí viene que muchos papás no se dan cuenta hasta que el niño entra al jardín, porque si tenía 2 hijos, puede que los 2 hijos eran iguales, con TEA. Y solamente cuando el niño entró al jardín y la educadora le dijo, sabes que yo sospecho porque no juega aislado, no se interesa en otros niños, quiere hacer sus cosas nomás, ahí recién va a sospechar la mamá, pero antes puede que no, ¿ok? Y como decíamos, los síntomas tienen que causar deterioro clínicamente significativo. Y también muchos papás nos preguntan por el grado, ¿qué grado? Y creen que es necesario hacerle los test para definir el grado, que no es así. Y el grado es... que es la nueva clasificación. El grado 1 es cuando necesita ayuda no muy significativa, y el grado 3 es cuando necesita ayuda muy notable. Diríamos que de leve, moderado y severo. Sin embargo, en un cerebro que está en desarrollo, hablar de grados no es posible. Porque puede que tenga hoy día un grado 3 y después tenga un 2 y después tenga un 1 y después volver a tener un 3 cuando esté en la adolescencia, por ejemplo. Por lo tanto, no es necesario
primero hacer test. Después que el cerebro ya haya terminado de crecer y de madurar, entre los 18 y los 25 años, vamos a decir, así quedó el cerebro, ¿ya? Más bien hay que ver las habilidades de los niños para ayudarlos en cierto, y que vamos a ver más adelante, necesitamos más ayuda de terapia ocupacional, más ayuda fonoaudiológica, más ayuda educadora diferencial, más ayuda psicológica. Eso es lo más importante, es decir, en qué área necesita ayuda el niño. Y este concepto de retraso del desarrollo de la comunicación, REDCO, son aquellos niños que entre los 18 y los 36 meses empiezan a manifestar desviaciones en su desarrollo social que pudieran evolucionar hacia una condición del autismo. ¿Okay? Los primeros 3 años de vida son fundamentales en el cerebro. Después de los 3 años, mientras más chico más, es decir, 2 años, ideal, año y medio, wow, óptimo. Pero para ponernos como un límite, es donde se produce la explosión del desarrollo psicomotor. Ustedes saben que el cerebro de los niños pesa 300 gramos al nacer y a los 2 años triplica su tamaño cerebral, pesa 900 gramos a los 2 años. Es decir, son edades fundamentales de transformaciones y de conexiones sinápticas. Y por eso, antes de los 3 años, si bien hay niños que le podemos poner el diagnóstico de autismo antes de los 3 años, pero en general, si tenemos un niño con sintomatología muy sugerente, le decimos estimulación, que apague la tele, que los papás jueguen con él, lo que vamos a ver un poco en la tarde, y jardín infantil, y lo reevaluamos 6 meses más. Porque hay muchos niños que la deprivación sociocultural es tan grave que los hace parecer niños que tienen condición de autismo. ¿Ok? De tal manera que antes de los 3 años hay que tener mucho cuidado y en general le decimos a los papás, hagamos esto, pensemos como que tuviera un autismo, pero para hacer los trámites legales, etcétera, démonos 6 meses de jardín, 6 meses de terapia, 6 meses de apagar la tele. ¿Ok? Y la dificultad del autismo es que ni un niño es igual al otro. Y que lamentablemente por eso es mucho más difícil el diagnosticar autismo y el definir terapia para niños con autismo, a diferencia, por ejemplo, del déficit atencional, en que el déficit atencional tenemos 80% de probabilidades de que con un metilfenidato ande muy bien el niño, pero en el autismo no, y eso hace que sea tan difícil, porque niños que, por ejemplo, pudieran tener una dispraxia motora muy grave, que es una condición que puede estar asociada al autismo, es decir, no se pueden abrochar los botones, no pueden abrocharse los zapatos, ¿ya? No pueden tomar el lápiz, no pueden hacer caligrafía y puede que entonces le pongan unos en caligrafía y tenga su autoestima súper deteriorada, pero pudiera tener un nivel de lenguaje muy adecuado y ser superior en esa área. O tener funciones ejecutivas de planificación. Las funciones ejecutivas es lo que hago primero, segundo y tercero. Y para estudiar, por ejemplo, para hacer las cosas de la casa, necesitamos planificar. Hay mamás que se han identificado después que ellas tenían o tienen condición de autismo y que su vida de dueña de casa es un infierno, porque se levantan en la mañana y no saben por dónde partir, si por cocinar las papas, freírlas o hacer las camas a la 1 de la tarde. ¿Ya? Esa es la función ejecutiva. Entonces, hay niños que pueden que la función ejecutiva esté muy deteriorada y lo sensorial no esté tanto, y a otro niño al revés, que el problema de la bulla de los compañeros hace imposible que estén en la sala de clase y estén escolar solo por eso. Tenemos entonces que definir las dificultades de los niños. Lo que habíamos visto antes, que hablar de trastorno es cuando estos síntomas que hemos conversado antes determinan una significativa afectación en autoestima, aprendizaje, relaciones sociales en general. Otras características de los niños con autismo es la literalidad. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque la mamá le va a decir, me rompiste el corazón. Y puede sentir que la mamá se va a morir de algo al corazón. Y se asustan, me vas a matar de un susto, nunca más lo hago. Y eso es vivir con estrés. Esa literalidad te hace estresarte. Por eso los niños con autismo y los niños en general menores de 12 años, todos los niños menores de 12 años, no deben ver televisión, no deben noticias en la televisión. 0. Y nosotros tampoco. ¿Ya? Es decir, si uno quiere enterarse de lo que pasa en el mundo, mejor leer el diario por internet puede ser.
la televisión se salta el lóbulo frontal de la reflexión, el juicio y el análisis y se va directamente a las emociones y nos genera andar estresado y con miedo y pensando que el alambre púa que uno vio en una foto está en todas las calles de Quilpué, en todas las calles de Viña. ¿Ok? Si eso nos pasa a nosotros como adultos, mucho más en un niño que se cree todo lo que ve, porque es literal. No puede ver que detrás de esas imágenes hay intereses de un tipo, intereses del otro. Si lo que me muestran es así, esto es, ¿ok? Y como conversaba también las dificultades de generalización, si alguna vez vio la Cruz Roja, porque fueron a visitar la Cruz Roja y uno le habla de la cruz, esa es la cruz para él, esa que vio. Esta es otra cosa, esta es la Cruz de Malta. Y si le dicen, dibuje una cruz sobre la respuesta correcta, no va a saber cuál de todas las cruces poner, porque tiene dificultades en la generalización de los conceptos. Y también dificultades en en ver el contexto. Si el niño cuando ve a esta persona, la ve a ella y no sabe si está contenta o está triste y por lo tanto puede ser bastante inapropiado y decirle qué bueno que está, se te murió alguien, estás con pena, te pasó algo, te rompiste un dedo, algo así. Y no se da cuenta que no es pena la que siente, sino que es alegría porque la está pasando súper bien, porque el contexto no lo ve. Ve solamente esto, ¿ok? Las otras habilidades es, por ejemplo, el pensamiento visual. Los niños pueden, si uno le dice, resuelve esta multiplicación, ponen la correcta moviendo solamente 3 palitos de fósforo, la van a hacer en medio segundo y nosotros nos vamos a demorar un poquito más, porque tienen habilidades visuales extraordinarias. Y estos son 2 pacientes de Quilpué. Él que es un artista del paint y este que es un dibujito muy pequeñito, el doble de esto, ¿ya? Y que reproduce, ve una ciudad, una foto de una ciudad y la reproduce en miniatura, pero perfecto. Una capacidad visual impresionante de reproducir mapas, etc. Y tenemos entonces ahora, ¿no es cierto?, con la COP25 Greta Thunberg, que hay un libro que estuve viendo ahora, que cuenta la familia cómo ella, la primera vez que vio un documental del cambio climático, dejó de comer. Tenía 8 o 9 años. Dejó de comer porque el cambio climático venía, ¿ya? Un TOC, hizo un TOC. La llevaron al médico, etcétera, y finalmente le diagnosticaron un autismo. Y su obsesión es el cambio climático. Su obsesión es esa. Y a su también le diagnosticaron, es un libro que escribió sus padres, escribieron. Y ella entonces obsesivamente todos los viernes, desde los 9 años, empezó a ir al Parlamento sueco a ponerse con su cartel. Y eso llevó a que otros jóvenes la miraban por ahí y empezó a hacer todo este movimiento. De tal manera que las obsesiones pueden igual servir para los cambios del mundo. Dependiendo entonces de la orientación y el apoyo que demos a los niños. ¿Por qué estamos acá? Porque la típica cifra de 5 por 10.000 ha cambiado en los últimos años. La prevalencia de niños a niñas sigue siendo muy parecida, de 4:1, pero esa prevalencia está dada porque los test diagnósticos están hechos para un cerebro masculino, porque siempre algunos decían que el autismo es la hipermasculinización del cerebro. Por lo tanto, se sabe que, y ese da para otro tema, que autismo en mujeres, y que lo que hemos visto nosotros, que hemos visto crecer a las niñas en su desarrollo, que cuando llegan a psiquiatría adulta, algunas son diagnosticadas como trastorno de personalidad limítrofe. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay que preguntar para atrás la historia. Son niñas que han sido selectivas con las comidas desde chicas, que han sido inflexibles, rígidas, que se refugian en los libros, que son más amigas de los amigos que de las niñitas, ¿ya? Y que al llegar a la adolescencia, el sentir esta diferencia, el sentir este aislamiento, las angustias, las deprimen, las estreses se empiezan a hacer cortes y así llegan a psiquiatría. Hay que estar atenta.
Todavía entonces sigue siendo subdiagnosticado el autismo en mujeres y sigue estando esta prevalencia de 4:1, ¿ya? Y las últimas cifras nos hablan de 1 en 59 niños. ¿Ya? Nosotros hicimos un estudio acá en Viña y nos dio una prevalencia de más o menos un 1%. Y lo importante es que en el programa de integración escolar de la región de Valparaíso, del 2013 al 2018, en el 2013 habían 199 niños matriculados por autismo y el 2018 1.758, aumentando en un 783% la matrícula por autismo. Por lo tanto, es un desafío tremendo, ¿ya? Voy a ver con usted, Laura. ¿A qué se debe esto? Se debe a los cambios en el criterio del DSM-5, a que se han, digamos, incluido también los casos más leves, y que estamos haciendo un diagnóstico más temprano, definitivamente. Por lo tanto, la incidencia, que son los casos nuevos, se piensa que quizás no han aumentado tanto. Yo sí creo que han aumentado. Será porque uno se dedica a esto y lo ve mucho. Pero lo que dicen las investigaciones es que en realidad es la prevalencia, es el corte, no los nuevos, lo que ha aumentado. Y eso a expensas de esto. Y tenemos entonces que también los casos nuevos que han llevado a este aumento de la prevalencia son los prematuros extremos, que es un grupo de riesgo vulnerable. 8 veces más riesgo de autismo en los prematuros extremos y tenemos que estar muy encima de ello. Se sabe ahora en el último congreso de INSAR de autismo, investigación en autismo, que estuvo en octubre, de las cosas que están súper determinadas como que aumentan el riesgo, la probabilidad de autismo en la descendencia, es el uso de ácido valproico durante la gestación, pero también antes de la gestación. ¿Okay? Y tenemos el tema de las drogas. El tema de las drogas que sabemos que, ayer leí igual que había disminuido un poquito el consumo de marihuana, un poquito, pero somos de los países que tienen más consumo de marihuana, como que fuera agüita de las Carmelitas, porque sirve para el insomnio, para el dolor de guata, para todo. Y la marihuana es un medicamento, ¿ya? No, medicamento, perdón, es una droga que tiene uno de sus 400 componentes, pudiera uno de sus 400 componentes servir para ciertas epilepsias refractarias, esclerosis múltiple, etcétera, que lo va a ver la Paula más ratito, ¿no es cierto, Paula? Ya. No vamos a seguir con ese tema, pero sí el tema de que la mujer siempre se cuida durante el embarazo, no consumir alcohol, droga, etcétera, cigarro, lo demás. Y el hombre hasta hace unos pocos años no había problema porque los hombres renuevan los espermios cada vez, ¿ya? Pero se sabe que si el hombre consume drogas, afecta a los espermios igual. Y muchas mamás a veces nos preguntan, ¿sabe qué? Que mi marido consumía pasta base. ¿Habrá tenido eso que ver? Y uno le decía que no tenía nada que ver, pero la verdad es que sí tiene que ver. Cuando se hace el espermio, si ha consumido pasta base, esa pasta base afecta a ese espermio y ese espermio sí, ¿no es cierto?, se junta con el óvulo, va a llevar la carga genética por un tema de metilación con cambio en su expresión de su género. Y la otra cosa que antes se pensaba también que no tenía ninguna afectación es la edad de los padres. Y eso también en el último congreso quedó absolutamente definido, que a mayor edad de los padres, más probabilidad de tener hijos con condición de autismo, y tenemos que los hombres mayores de 50 años tienen un 66% más probabilidad de tener un hijo con autismo que un hombre a los 20 años. ¿Okay? Y eso también ha llevado al aumento de los niños, porque también hay una tendencia a los segundos, terceros matrimonios, o también a tener a los hijos más tarde. Por hacer, ¿no es cierto?, el posgrado, la casa, el viaje a China, etc. Siempre yo digo que hay que primero tener los hijos y después hacer las otras cosas. ¿Por qué? Porque a los 40 años, un hombre de 40 años tiene un 28% más de probabilidades que un hombre de 20 años y la mujer de 40 años tiene un 15% más de probabilidad. Igual el hombre tiene más riesgo que la mujer. Y sabemos que el componente genético es fundamental y otro gran grupo de riesgo que tenemos que estar atentos nosotros en la APS y hacerles el MCHAT al año y medio son a los hermanos de los niños con autismo.
Sabemos que los gemelos homocigotos univitelinos comparten el 100% de los genes, pero ellos no tienen una concordancia del 100%. Por lo tanto, en el ambiente hay algo que hace que unos tengan autismo y los otros, que unos sí y otros no. Pero los hermanos que comparten el 50% de los genes tienen un riesgo de un 12 a un 20%. De que si yo tengo un hijo con autismo, mi siguiente hijo tengo un 12 a un 20% de riesgo de que tenga condición de autismo de la forma variable. Puede ser igual, la misma severidad que el hijo que tengo, o puede ser más leve, puede ser un fenotipo ampliado del autismo, puede ser una condición mucho más suave, o puede ser un TEA, un autismo más severo. Nosotros hemos evaluado, por ejemplo, hermanos de niños, porque la mamá nos trae, porque, por ejemplo, una hermanita no puede usar falda y solo usa calzas que la apretan. Calza, no puede usar pantalones sueltos ni falda, solo calza. Y es un poquito selectiva con las comidas. Pero cuando uno lo evalúa, tiene muchas cosillas, pero no cumple todos los criterios, porque tiene buena interacción social, porque tiene amiguitos, porque cumple algunas cosas, y eso le llamamos fenotipo ampliado del TEA. Tiene sus cosillas, pero no tantas. Pero puede que tenga otro hermano muy severo, y así, el abanico total dentro de una misma familia. Por eso en los niños, hermanos de niños con autismo hay que estar atentos. Y tenemos también dos grupos que tenemos que estar atentos, por ejemplo, los niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down tienen un 20% de ellos autismo asociado, porque el síndrome de Down son niños que en general son muy afectuosos, son amorosos, cariñosos, y cuando tenemos niños con síndrome de Down, que no es así, podríamos sospechar que quizá pudiera tener una condición del espectro del autismo. El grupo de X frágil, que son niños que tienen asociado alguna discapacidad intelectual, que lo transmite la mujer pero lo presentan los hombres, tienen unas características especiales como frente amplia, orejas grandes, mentón pronunciado, ¿ya? Y lo importante de esto es hacer el diagnóstico más bien para dar orientación a las hermanas que pudieran ser portadoras, ¿ya? Y a darle un consejo genético. Y la epigenética que explica, ¿no es cierto?, de por qué el ambiente físico y también el ambiente de estimulación socioemocional puede cambiar la expresión de los genes. De tal manera que la epigenética se empezó a estudiar cuando se vio, por ejemplo, que los sobrevivientes de los campos de concentración, los nietos de los sobrevivientes tenían muchos trastornos conductuales muy severos, etc. Y se vio que esos traumas de infancia podían alterar la expresión de los genes en la descendencia. Y se vio que ese trauma cambiaba el código genético y ese código genético distinto se heredaba. De tal manera que niños, por ejemplo, que son expuestos a situaciones de violencia, de abuso, de cename, de revictimización, si no los tratamos y no los reparamos, pudieran tener una descendencia genéticamente predispuesta a la violencia, predispuesta al maltrato. Y esa es la importancia del cerebro en desarrollo, que es una época en que nosotros podemos generar intervenciones de que ya sea lo genético predispuesto que venía o los traumas que sufrió, poder reencauzarlo. Esa es la epigenética. La epigenética, entonces, la modificación en la expresión de los genes que no obedecen a una alteración en la secuencia del DNA y que es modificable. Y por eso también si tenemos un niño de 1 año y medio que viene predispuesto a la inflexibilidad, a la rigidez, que sabemos que puede hacerle la vida más difícil y podemos ayudarlo a hacerle la vida más fácil, hay que hacerlo. ¿Ok? Es decir, hay que hacer estimulación temprana, hay que promover el contacto visual, hay que promover la atención conjunta cuando se es pequeño. Después ya va a ser mucho más difícil y los niños la van a pasar mal. Y por eso esto tiene que hacerse antes de los 3 años. Sabemos que los niños con condición de autismo tienen circuitos distintos, circuitos que nos explican por qué está escuchando lo que pasa a 4 cuadras, pero no puede entender el rostro humano, no puede entender la expresión del rostro humano.
son circuitos distintos, es un cableado totalmente distinto. Y otro aspecto que tenemos que ver también el tema de la circunferencia craneana. Tenemos que medir circunferencia craneana porque los niños con condición de autismo, como tienen una poda, si yo tengo un árbol lo tengo que podar, ¿ya? Los niños tienen una poda distinta y ellos entonces el 20% más o menos tienen macrocefalia, que sería un rasgo físico que nos podría apoyar el diagnóstico. Y lo importante entonces es decir que, ¿cuántos de acá tienen un Mac, computador de tipo Mac? Uno, ya. Yo siempre digo que si él me pasa un computador Mac es muy cuico, tú sabes que tener Mac es muy caro, no podemos todos tener, ya. Caro, caro, muy caro. Pero dicen los que tienen Mac que son fantásticos, que es lo máximo, toda la cosa. Y a mí me pasan un Mac para hacer una presentación en PowerPoint y no sé cómo hacerlo. Cómo se tira para arriba, para abajo. Porque tiene un procesador distinto y tengo que yo aprender a ponerme en ese procesador. Lo mismo pasa en los niños con autismo. Tienen procesadores distintos, ni mejores ni peores, distintos. Y nosotros tenemos que ponernos, aprender de su mundo, ponernos dentro de su cerebro, ¿ya?, para poder ayudarlos a entender este mundo. Una mamá el otro día me decía que no quería usar la comunicación alternativa, aumentativa de los pictogramas, porque pensaba que no iba a desarrollar lenguaje si usaba los pictogramas. Pictogramas que le alivian la vida a los niños, porque yo le muestro visualmente lo que va a hacer en el día, le muestro visualmente lo que él no puede decir, quiero comer pan con palta, pero lo puede decir con los pictogramas. Eso le alivia la vida a los niños terriblemente. Entonces se sabe que el uso de pictogramas en niños más grandes es un periodo de transición hasta al desarrollo del lenguaje. Entonces esto yo le decía, es como que cuando tú llegas a la China con señalética que te dice, está ahí, vaya, retiro de la maleta, con señales, con dibujitos, pictogramas, y al otro lado está en chino. Si me pusieran solo en chino, me quedo paralizado porque no sé a dónde ir. Pero tengo los pictogramas que me dicen, vaya para allá, doble para acá, ya están las maletas, ya está el retiro de esto y los estos. Y cuando yo aprendo y llego a la China y empiezo a aprender el idioma chino, después quizás me quiten los pictogramas y voy a poder entender en chino. Entonces, son estrategias de ayuda, yo me pongo entonces. La ciencia, los terapeutas que han investigado, se han puesto en el cerebro de los niños para ayudarlos a incorporarse al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a pasar esta. Hablar de las comorbilidades. La ansiedad tener autismo es sinónimo de dos cosas. Es raro el niño que tenga autismo, trastorno del espectro del autismo, y no tenga ansiedad. Y es raro que un niño tenga trastorno del espectro del autismo y no tenga alguna característica sensorial un poco distinta, de olfatear todo, de tocar, ¿ya?, de que le muestran los ruidos, la luz, que no tiene problemas con el calor, el frío, etc. Pero también hay un 30% de niños que puede tener asociado una discapacidad intelectual, que pudiera tener epilepsia, ¿ya? No es necesario a todos los niños con autismo hacerle un electroencefalograma. ¿Por qué hacerle un electroencefalograma a un niño con autismo? Es súper difícil, hay que sedarlo y a algunos le hemos dado todas las pichicatas del mundo y no se quedan dormidos. De tal manera que uno tiene que solicitar los exámenes cuando realmente sean necesarios. Existen entonces falsos positivos también de electroencefalograma que nos pueden dar un 3%, 2% que nos pueden dar que tiene epilepsia y no la tiene. Por eso uno cuando sospecha epilepsia tiene que pedir el electroencefalograma, no a todos los niños con autismo. Los problemas gastrointestinales están muy presentes en los niños con autismo y fundamentalmente muchos de ellos están dados por la constipación dada por la selectividad de las comidas porque comen solamente blanco, fideos, arroz y pan. No comen fruta ni verdura ni pasada ni de ningún tipo. Y eso entonces lleva a la constipación, les duele, no van y se crea un círculo vicioso y eso puede llevar a la encopresia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decirle a los padres, va todos los días al baño, hace caquita todos los días, hace un lulito todos los días y si no lo hace le tenemos que ayudar con polietilenglicol, ¿ya?
que si no está en los hospitales se manda a hacer en un recetario magistral, que es uno pone recetario magistral, polietilenglicol 3350, 10 gramos por día, y eso 300 gramos al mes, por 6 meses, y los papás hacen. Para los niños preescolares se usa una cucharadita de té, para los niños escolares es una cucharadita de postre, la que entre medio entre el té, y para los niños ya adolescentes es una cucharadita sopera todos los días. Y así mantengo entonces la digestión, porque lo más importante es mantener la digestión, porque tenemos tantos desafíos los niños con autismo, que si me enfoco a que coma variado, fruta y verdura cruda todos los días, las 5 porciones que tenemos que comer de distintos colores todos los días, voy a perder, o no, digamos, el tiempo que necesito invertir para que agregue una fruta va a ser tanto, y son tantos los otros desafíos que tengo que hacer de terapia, de habilidades sociales, de aprendizaje, etcétera, que a veces le decimos, ¿sabe qué? Le vamos a dar un polivitamínico, vamos a darle polietilenglicol y nos vamos a enfocar en habilidades sociales, nos vamos a enfocar en el aprendizaje, nos vamos a enfocar en lo sensorial, etcétera, ¿ya? Pero es muy importante ver. Y la otra cosa es que un grupo de niños, tal como el resto de la población, podría tener intolerancia al gluten y la caseína, pero no todos los niños. Y no a todos los niños los vamos a restringir, que lo vamos a ver también más adelante. Muchos niños con condición de autismo son más hipotónicos, son un poquito más hiperlaxos, ¿ya? Y tienen estas dispraxias motoras, estas dificultades para abrocharse, ¿no es cierto?, los zapatos, etc. ¿Por qué los niños con autismo tienen más ansiedad? Porque el mundo, como digo, es un mundo que es incomprensible y es más adverso. Y lo importante es que tenemos que saber que los niños con condición de autismo no es que no quieran hacer ciertas cosas, es que no pueden, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el tema de la literalidad. Tenemos el tema de que si la mamá le dijo, hace mucho frío, no te saques el gorro, llega a la sala de clase y no se saque el gorro y la profesora le dice, tienes que sacarte el gorro. No, entonces falta de respeto, no hace caso, porque la mamá le dijo que no se podía sacar el gorro. Y si la mamá no le dice literalmente, no te saques el gorro hasta que llegue al colegio, y cuando entre a la sala te saca el gorro, no lo va a hacer. Y no es que no quiera sacarse el gorro, es que no puede porque la mamá le dijo que no se podía sacar el gorro. Septiembre es una época fatal para los niños con autismo, porque el profesor de educación física le dice que tiene que bailar cueca delante de todo el curso. Y no es que no quiere, es que no puede bailar cueca delante de todo el curso. Y le ponen un 1. Y como su meta de ese año era tener un promedio 6,5, y lleva hasta ese momento un 6,5, se le ponen un 1 de educación física, se descompensa. De tal manera que tenemos que meternos en su mundo, saber sus características para poder entender y pedirle al colegio que sea flexible con la neurodiversidad. Se han encontrado entonces niveles más altos de estrés en los padres de niños pequeños con autismo que en niños con otras condiciones. Y esto es porque es una condición no visible. Es una condición en que los papás siempre tienen que estar dando explicaciones de muchas cosas. Tenemos muchas charlas respecto a esta condición porque es importante que nosotros adquiramos conocimiento. Ahora tenemos en este canal de YouTube que creamos hace poquito, Autismo Crea con 2 R, para que lo anoten y se hagan, ¿cómo se dice? Seguidores, no sé cómo se dice. Ya, Autismo Crea, porque ahí estamos subiendo entonces los videos respecto a autismo, y también subimos los videos tutoriales de estimulación temprana que vamos a ver más, que vamos a ver en la tarde, ¿ok? Esto lo vamos a ver en la tarde. Espérense que quiero... Ya. Entonces, lo importante
es que nosotros somos genes y somos ambiente. Y tenemos un cerebro que está en desarrollo y que los primeros 3 años, 2 años son fundamentales, donde tenemos un ambiente interno, nuestros genes, pero tenemos el ambiente externo de influencias físicas y de experiencia. Y esa experiencia es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los papás, a darles experiencias que fomenten la comunicación, que fomenten la interacción social, que fomenten el interés del niño por los seres humanos y no por los objetos. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en las próximas charlas. Eso era. Estamos en la hora. Terminamos.